Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría que volvamos a estar juntos esta mañana de domingo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Yo quisiera pedirles que por favor vayan a la palabra de Dios y de una vez busquen y pónganse ahí en Lucas 4, capítulo 4, versículo 8. La verdad es que estamos muy contentos esta mañana porque Dios nos ha dado un nuevo día. Empezamos una semana y la empezamos con fuerza. Creámosle a Dios, vamos adelante, aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas estén muy duras y complicadas. Busquemos la manera de verle lo positivo a la vida, pero no lo positivo desde un punto de vista humano, sino lo positivo desde el punto de vista de la fe en Cristo Jesús, que es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Él es el que nos da esperanza, Él es el que nos lleva de la mano, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la vida y el que nos promete una vida en abundancia. Además nos promete una vida plena. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y ya está usted ahí en Lucas 4, versículo número 8. Vamos a decir juntos nuestra confesión de todos los días. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todas las cosas que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la estudiaré, la escucharé y la palabra de Dios será sembrada en mi corazón y dará fruto al 100%, transformando mi vida y haciéndome un elemento de transformación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te agradezco, Señor, este día tan hermoso que nos das, las misericordias que has derramado sobre todos nosotros y la bendición que traes esta semana para cada uno. Yo sé que tu palabra es poderosa, tu palabra es fiel y se va a cumplir indefectiblemente porque esa es tu voluntad. Yo clamo porque hoy esta palabra que vamos a compartir, Señor, llegue a cada hermano, a cada hermana, penetre su corazón y transforme su vida, penetre sus huesos y se haga vida en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes en la búsqueda realmente de que nos encontremos con el propósito de Dios. Hemos estado platicando, hemos estado escuchando, hemos estado meditando, yo creo, nosotros y orando por el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, lo vemos de muchas maneras, vemos que podemos dejarnos ir con las ideas del mundo, podemos dejarnos ir con la corriente, pero lamentablemente si nosotros nos dejamos ir con la corriente, entonces vamos a tener el inconveniente de que vamos a ser, como dice Pablo, como la ola del mar que va como dice Santiago, que va para un lado, va para otro, sin tener un rumbo definido. Y entonces seríamos unos inconstantes, y Dios no quiere inconstantes. Hoy hemos decidido darle un título al mensaje. El título es: ¿a quién servimos? Yo creo que lo primero que nosotros podemos meditar este día y de aquí en adelante debería de ser: ¿a quién servimos? Bueno, el tiempo de salir de esto está cerca. Vamos a salir de esta situación. Ahora bien, ¿cómo vamos a salir? Sabes, estaba yo meditando en la palabra de Dios y buscando los pasajes en los cuales fundamentarnos, y encontré el pasaje de Primera de Reyes, ahí en el capítulo 18, cuando Elías está en el monte Carmelo delante de la congregación del pueblo de Israel. Y me llama la atención porque todo ese capítulo 18 y en el capítulo 17
se describe una situación muy especial que le tocó vivir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que estaba bajo una sequía terrible. Elías había cerrado los cielos. ¿Recuerdan ustedes la sentencia que Elías le da a Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, o que los cielos se cierran y no va a llover hasta que se abran por mi palabra? Estoy parafraseando la palabra. 3 años y medio de sequía, una sequía terrible que afectó toda la región de una manera absolutamente terrible, valga la redundancia. Pero, ¿cómo finaliza esto? Dios le habla a Elías y lo envía a que hable con Acab. Y cuando habla con Acab, le dice que le reúna a los profetas de Baal y de Acera en un solo lugar. Realmente esto es bien especial porque lo podríamos ver. Elías hace un reto: mi Dios contra su Dios, o mi Dios contra sus dioses. Pero no es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, sino de la decisión. Algunas veces se dice Elías en el monte Carmelo y otras veces se dice Elías en el monte de la decisión. Llevan a todo el pueblo. Creo que en alguna ocasión hemos meditado sobre eso, cómo hicieron para reunir a todo el pueblo. Pues ahora no es tan difícil. En aquellos días debieron de haber mandado mensajeros y decretos a todo lugar para que llegara todo el pueblo ahí a los pies del monte Carmelo y vieran lo que Dios había preparado por medio de Elías. Pero vamos al hecho principal de esta situación. Era el punto culminante para salir de ese asedio de la sequía. Un asedio que estaba trayendo, no cabe duda, hambre, estaba trayendo enfermedad, estaba trayendo muchas cosas difíciles para el pueblo. No cabe duda que traía muerte y todo lo que con ella conlleva. Pero entonces en el capítulo 18 y en el versículo 20, dice la palabra de Dios: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y se reunió con los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese es el momento culminante. Mira, escucha, hermano. Este es el momento culminante. Nosotros vamos a llegar a este momento culminante seguro. Yo creo que va a ser más pronto que tarde. Yo espero que sea muy pronto que lleguemos a este tiempo. Se van a abrir los cielos y vamos a recibir de nuevo, vamos a volver de nuevo a vivir, a poder vivir con libertad en el nombre de Jesús. Pero hay un propósito. Y Dios llamó. ¿Por qué había cerrado Dios los cielos? Si nosotros nos vamos a este momento, Dios había cerrado los cielos por el pecado del pueblo, por el pecado de sus gobernantes, porque gobernaban Acab y Jezabel. Ellos eran los que estaban gobernando y eran gente mala, gente que no hacía las cosas en obediencia al Señor nuestro Dios, a Jehová. Pero entonces el Señor toma la decisión 3 años y medio después, 3 años después, le dice a Elías: ve, vas a abrir los cielos. Y Elías le hace caso, va. Pero antes de que eso suceda, no sucede así, sino que tiene que haber una decisión, tiene que tomar forma el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y somos llamados. ¿A quién representa en este caso específico el pueblo de Israel proféticamente? A nosotros. ¿O quienes representamos hoy al pueblo de Israel? Somos nosotros. Para salir de este tiempo tiene que haber algo que suceda, que transforme, que cambie, que haga la diferencia. Acercándose Elías al pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y es que fíjense que
hay una situación muy especial en este tiempo. Dios reclama una entrega y una adoración completa. Dios no quiere nada a medias. Dios quiere por completo. Por eso Jesús le dice a Satanás, escrito está. Y cuando nosotros vemos, hemos hablado de eso y tú lo tienes que tener bien claro. Todo lo que Jesús habló e hizo no fue algo que Jesús viniera a hacer como que se le ocurrió en ese momento. Jesús, por eso él dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a que se cumplan en mí. Todo era profético, todo él estaba cumpliendo lo profético. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Y entonces cuando Satanás llega, él tiene la palabra y le dice, no, yo no te voy a servir. Yo te recuerdo que está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El monte Carmelo es el monte de la decisión. Es el monte en el cual Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que tome una decisión. Porque el pueblo se había ido detrás de muchos dioses. Se había ido detrás de los Baales, detrás de Acera y de otro montón de dioses, otro montón de ritos, siguiendo otras religiones, y se habían alejado de Dios. Sus gobernantes lo estaban haciendo. Pero Dios quería que el pueblo se comprometiera, que el pueblo lo buscara. Y por eso, antes de abrir los cielos, el Señor reclama una decisión. Y yo creo que en estos días, este tiempo nos debe de servir de veras para tomar una decisión. Algunas personas posiblemente su decisión está en alejarse de Dios. Ahora hay comodidad para alejarse de Dios. Ir a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué culpa hay en tu corazón? Porque cuando estamos congregados normalmente, cuando no vamos a la iglesia nos quedamos como que, no, yo me fui, aproveché el tiempo, pero también nos quedamos con aquello de que, ay, pero una incomodidad. Hoy no existe esa incomodidad. Hoy puedes tener miles de excusas. No hay internet, el internet no me está funcionando, no me levanté, o cualquier otra cosa que te pueda venir. Pero, y puede ser fácil alejarte de Dios. También puede ser fácil alejarnos de Dios porque podemos tener argumentos. ¿Cómo? No, pero yo estuve creyéndole a Dios y perdí mi trabajo, la situación se puso difícil, de esto no sale, se murió un familiar en mi casa, cuánta cosa, cuántas circunstancias. Pero no es eso. Esas son excusas y oportunidades para que te alejes de Dios. Por eso Dios te está llamando. Por eso Dios te está hablando. Por eso Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que entiendas, pero Dios quiere que decidas. Él ya nos dio la palabra. Él ya te mostró quién es Él. Ahora Dios hoy nos está diciendo, bueno, decide a quién vas a servir. Porque vamos a salir de este tiempo, pero decide a quién tú vas a servir. Y lo primero que Dios realmente hace a través de Elías es demostrar su poder. Dios demuestra su poder, su maravilloso poder. Vemos nosotros ahí en el Monte Carmelo cómo los profetas de Baal hacen miles de cosas, pero no pasa nada. Elías se burla de ellos. Si tú quieres, puedes tomar la escena en tu mente y generar una película y puedes ver tú y ver y decidir y darte cuenta cuál sería esa escena realmente. Cuando Elías les dice, hey, ¿qué les pasa? ¿No les está oyendo su Dios? Tal vez se fue al baño o tal vez está durmiendo. Y no les responde. Ellos se sajan, ellos sangran, ellos hacen de todo. Y Elías viene y la pone más difícil y dice, para que vean quién es mi Dios, la cosa va a estar más difícil. Moja el holocausto, lo moja de nuevo, usa agua que no había para mojar el holocausto.
Todavía el pueblo pudo haber reclamado en ese tiempo. Porque ¿qué hubieras hecho tú si hay una sequía terrible? Y el profeta allá arriba dice, tráiganme más agua. Y cuando miras la tira a tierra. Solo que tú fueras realmente un comprometido, pero se supone que el pueblo no estaba comprometido. Hoy puede ser esta diferencia. Podemos ver la cosa más difícil. Y en vez de verlo, en vez de buscar más el rostro de Dios, podemos reclamar. Pero ¿cómo va a ser eso? Si nos estuviera oyendo la oración, si estuviera pasando esto, reclamarle. La cosa entre más difícil se ponga es porque la luz viene pronto. Dicen que la última parte en la madrugada es lo más oscuro antes de que el sol salga. Así que la salida viene pronto. Y entonces Elías, Dios desciende fuego, consume el holocausto, les demuestra quién es Elías y en lo siguiente matan a los profetas de Baal. Los matan. ¿Qué significa esto? Los quitan. Quitan todo estorbo para que el pueblo se comprometa. Y el pueblo entonces se compromete y dice, Jehová es nuestro Dios y a él seguiremos. ¿Sabes qué pasa? Seguidamente, Elías se va al monte, se hinca, se pone a orar, se encuclía a orar, dice, y envía a su siervo a ver hacia el horizonte, hacia el mar, desde el monte. Y aquel regresa 7 veces y dice, no hay buenas noticias, regresa. Pero la última vez que vuelve le dice, veo que viene una nube como el tamaño de una mano en el horizonte. Qué buena señal de esperanza era esa. Pero proféticamente Dios actúa de maneras que tú y yo no podemos entender. Y entonces dice que allí Elías se levanta y baja corriendo y agarra a Acab y le dice, unce los carros y empieza a correr porque va a llover. Va a llover. Y entonces se abren los cielos y se desciende la bendición. ¿Qué quiero decirte? Tal vez me voy a comprometer algo, pero ¿no será que hasta que tomemos una decisión nosotros, su pueblo, y realmente volvamos el corazón al Señor, nuestro Dios, a Jesús, y lo pongamos a Él en primer lugar, y derribemos los altares, y derribemos todo aquello que nos está alejando de Él, entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Pues yo por eso le puse al mensaje hoy, ¿a quién servimos? Y tengo varios mensajes, tengo varios pasajes que yo quiero compartirte. Pero antes de eso, me llamó la atención en la lectura de la palabra, que el Señor, siempre que se habla en el libro de Reyes, cuando se habla de los reyes de Israel y cuando se habla de los reyes de Judá, existe una constante. Eso fue lo primero que me llamó la atención el Señor para que pudiéramos ver hoy este mensaje. ¿Cuál es esa constante? Cada vez que se habla de los reyes de Israel, dice la palabra de Dios, cada vez que se habla de los reyes de Judá, que un rey es entronado, estoy perdiendo la atención. Cada vez que un rey en Judá es entronado, hay una constante de algo que se señala y dice, ahí en Segunda de Reyes, por ejemplo, cuando comenzó a reinar Acaz de 20 años, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. ¿Cómo lo hizo David su padre? Luego dice, en otro pasaje dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó, y entonces cuando habla de Israel, nos da una muestra. Cuando se entrona un rey en Israel, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados
de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Yo estaba meditando y creo que podemos tomar el ejemplo. En el libro de los reyes, Judá es el pueblo escogido. David, su padre, es la figura de Cristo. Israel es el pueblo desechado, el pueblo que no buscaba a Dios. Tal vez no el pueblo desechado, sino el pueblo gentil que no quería saber nada de Dios. Yo no sé si la palabra gentil se utiliza en ese tiempo. Más bien, digamos, aquellos que no han conocido al Señor, los que viven en el mundo y aman al mundo. Y entonces dice, porque sabes una cosa, ¿por qué te digo esto? Porque Judá fue el reino que se quedó sirviendo al Señor, que se quedó adorando a Dios, que perseveró, aunque a veces no siempre sus gobernantes lo hicieron, pero el pueblo sí estuvo allí. Israel fue el pueblo que desechó al Señor. Y entonces Judá siguió del lado de Dios en la línea de David. Israel se fue a servir a Jeroboam, que no tenía nada que ver con la promesa de Dios, porque Dios le había dado una promesa a la nación completa, pero era la línea de David. ¿Por qué? Porque de la línea de David a Jesús iba a haber una constante, hasta que Jesús viniera el Mesías y tomara su lugar como el único Señor del pueblo de Dios. Y luego con la misericordia de que nos incluyó a nosotros. Pero cuando los dos pecan, solo que el pecado de Israel es haberse apartado de Dios y haberse ido a la diáspora, a Siria, que es a Israel, y lo esparce por el mundo, que aún sigue esparcido, y al otro se lo lleva a la diáspora Nabucodonosor y lo establece principalmente en Babilonia. Pasado el tiempo, Judá se arrepiente y le da la oportunidad de que regrese a la tierra. No me lo imaginé. Ahí está. Creo que ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ya? Sí. Hermanos, perdón, es que tenemos problemas con el internet. Pues yo te decía que Judá es la figura nuestra, porque si nosotros nos arrepentimos, tenemos lugar delante de Dios. Hemos tenido la oportunidad de volver, de llegar al Señor, y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús nos recibe y nos da la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Amén. Ahora vamos. David es la figura de Cristo, Jeroboam la figura del diablo. El tema es a quién realmente estamos sirviendo. ¿A quién estamos sirviendo? Porque, ¿sabes una cosa? Es necesario que nos definamos a quién vamos a servir. Es necesario que nos definamos a quién vamos a servir. Vamos a salir de este tiempo, pero tenemos que salir de este tiempo con la capacidad de estar comprometidos con Jesús, de reconocer que Él es Dios. Y sabes, este momento, este tiempo, se repite en la palabra de Dios en diversos pasajes. Por ejemplo, si empezamos nosotros en Josué 24:14, se ha logrado el 90% de la conquista. Están establecidos ya realmente en la tierra prometida, y Josué les hace el reto. De aquí en adelante sigan ustedes. Josué 24 dice, 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
En el 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No es exactamente lo mismo que les dice Elías en otras palabras? Bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal, váyanse con él, pero si es Jehová, sírvanle a Jehová. Y cabal están saliendo del tiempo de la conquista a tomar posesión completa. Una posesión completa, pero antes de entrar en esa posesión completa, antes de salir del tiempo del peregrinaje, antes de salir del tiempo de la pelea, antes de salir de la lucha, es necesario que se definan. Es necesario que nosotros nos definamos. Es necesario que nosotros lleguemos y tomemos esa decisión por el Señor. Yo creo que el Señor nos está reclamando a nosotros. Yo creo que el Señor nos está reclamando claramente en este tiempo la lealtad de nuestro corazón. Hermano, a veces pareciera que esto es repetitivo, te pareciera aburrido porque no estamos hablando de otras cosas posiblemente más atractivas, pero creo que Dios está reclamando tu corazón. Dios no te quiere a medias. Dios te quiere completo, hombre. Ya no podemos seguir jugando. Esta semana sucedió algo que la única explicación que tú le puedes encontrar y que yo le debo de encontrar es la situación real de lo que sucedió. El presidente te sale diciendo y te dice, Dios bendiga a Guatemala. Y todo el mundo, ay, presidente, lo amamos porque tan chulo, Dios bendiga a Guatemala. Ya te dije, Dios no es el nombre de Jehová, ni es el nombre de Jesús. Dios es Dios, es un nombre genérico. Si dice Jesús bendiga a Guatemala, estamos en buen punto. Si dice Jehová o Jehová bendice a Guatemala, estamos en buen punto. Bueno, pero entonces nos vamos con esa. Y después el Señor hoy aparece que va a visitar a una parte de su país, a una parte de su población, que es maya y que sus rituales son mayas y que según nosotros, según la Biblia, porque así es, son rituales paganos. Son rituales que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la gente está constantemente ahí en una pelea. No, que miren ese presidente. Él está haciéndolo políticamente correcto. Yo creo que sería de reclamarle si un pastor te sale y te sale compartiendo ese rito pagano, echándole fuego ahí a los sacrificios paganos esos. Pero el presidente solo velo como es. El que se tiene que convertir eres tú. Soy yo. Tenemos que ser radicales en el nombre de Jesús. Por eso va a salir de este tiempo. Pero ¿cómo vamos a salir? Y perdona que yo insista en eso. Oh, sí, mi Lord. Oh, sí, Señor. No, hombre. Al presidente respetémoslo. Orémosle al Señor que lo guíe, que lo dirija y especialmente ora para que el hombre se convierta a Cristo. No importa cuál es el pecado, que a él lo tenga alejado del Señor. Jesús nos recibió a nosotros, ¿por qué no lo puede recibir a él? Es que él es el presidente. Él no es nada extraordinario. Él es un hombre escogido para gobernar este país. Amén. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y ahora que estamos buscando, que estamos clamando, salir de aquí, te tienes que comprometer. Sería triste que en este tiempo nosotros veamos que después hay iglesias que llevan orando, creo que ya más de un mes, ya 2 meses. Y entonces ya la gente se aburrió, se cansó. Y ahorita ya menguó el número. En el nombre de Jesús que vaya creciendo el número y que esto ya no pare. Amén. Esto
Esto es lo que Dios está buscando, lo que Dios desea. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Sí, porque te vas con cualquiera. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere intermedios, no quiere tibios. Y en la iglesia usamos eso, oh, es que la gente se entibió. Miren, la única manera de ser caliente es que en realidad nos radicalicemos. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son finales. Se necesita ser radical. No se necesita ser una iglesia progre. No se necesita ser una iglesia cool. No se necesita una iglesia adaptada a los tiempos. Se necesita ser radical. Y eso fue lo que le dijo Elías aquel día al pueblo. Bueno, ya decídanse. No pueden seguir, porque sabes una cosa, dice la Biblia que Israel hacía un montón de cosas equivocadas. Se necesitaba que se radicalizaran a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque era el tiempo de ver la gloria de Dios, para que tú y yo veamos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía. Es tiempo de que dejemos de pensar lo que pensábamos, de que dejemos de estar peleando entre nosotros, de que dejemos de estarnos viendo como nos veamos. Es tiempo que le obedezcamos al Señor Jesús. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Insisto, son 3 puntos de amor. El Señor tu Dios, tu prójimo y amarte a ti mismo. ¿Qué significa que te ames a ti mismo? Significa que te comprometas con Dios, a limpiar tu corazón, a dejar que el Espíritu Santo saque de tu corazón toda esa amargura, dolor, rencor, toda esa autosuficiencia donde tú crees que lo que tú piensas es lo único, es mejor que lo de todo el mundo. ¿Qué significa amar a tu prójimo? Tolerarlo, respetarlo, bendecirlo. Eso es. Y a Jehová obedecerle. Los que me obedecen me aman, dice. Los que obedecen mis mandamientos me aman, y a esos yo amaré, dice Jesús. Entonces, vamos a salir. Yo creo que el mensaje de Dios hoy está cerca, el tiempo de que se rompan los cielos. Elías abrió los cielos, pero antes de abrir los cielos, ¿sabes qué sucedió? Se dio el monte Carmelo. Y después de que en el monte Carmelo se tomó la decisión, se vio la gloria de Dios, se comprometieron, Elías subió al monte, clamó, esperó y vino la lluvia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos está buscando. Y quiere que seamos, nos muestra ahí, perdona que es mi interpretación. Judá, dice el Señor, cada vez que se entronaba un rey, hizo lo malo, no siguió los pasos de su padre David. Hizo lo bueno como lo había hecho David su padre. David era el referente del reino de Judá. Cristo es nuestro referente. El mundo tiene como referente a Satanás. ¿Qué dice? No importa lo que hicieran. Hizo lo malo ante Jehová. ¿Cómo? Siguiendo los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Es tiempo de tomar la decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿Vas a seguir pecando? Hermano, yo no peco. No pecas. Murmuras. Tienes odio, rencor, amargura. Yo, sí. Pregúntate, analízate, ponte a la luz de la palabra, solo date cuenta cómo reaccionas ante las cosas, cómo tienes el corazón. ¿Eres vanidoso? ¿Eres autosuficiente?
No puedes amar a las personas. ¿Cuántos amigos tienes? ¿A cuánta gente le compartes la palabra? ¿Cuánto es tu fe? ¿Cuánto es tu certeza de que Jehová es Dios y que Jesús es el Señor, es el Mesías resucitado? ¿Cuál? ¿Cuánto? Eso es el tiempo. ¿A quién vamos a servir en este tiempo? Es que el pecado no me suelta, porque al pecado no es que él te agarre, es que tú eres el que no lo sueltas, es que yo soy el que no lo suelto. Pero hay momentos de decisión. Tú dices, yo no vuelvo a pecar y te radicalizas. Puede traer consecuencias, porque puede ser que tu pecado sea el licor, o las fiestas, o la música, y entonces lo haces con gente que a la hora que tú te apartes te va a acosar, y entonces no lo quieres hacer para que la gente no se sienta mal. Incluso estás atesorando en tu corazón amargura, dolor, odio, rencor. ¿Qué pasó? No digamos las demás prácticas, si caes en corrupción, si eres ladrón. Pues así se llama el que roba. Te robes lo que te robes. Eres un ladrón. Soy un ladrón. Entonces, ¿a quién vamos a servir hoy? Josué lo dijo. Bueno, llegó el tiempo. ¿Sí? Decidan ustedes de aquí en adelante. A nuestro Dios que hizo lo maravilloso, o a los dioses que sirvieron en Egipto, o a los de los amorreos. Decídanse, pero yo y mi casa. Es que mira, hermano, allá afuera, ¿qué te importa lo que haga allá afuera? Haz lo tuyo. Sirve al Señor. Ama a Jesús. Radicalízate en el nombre del Señor. Ten un buen corazón. Comparte con el hambriento. Visita al enfermo. Preocúpate de la viuda. Ama a tu prójimo. Ama a tu vecino. Por lo menos empieza saludando. Di buenos días. Cada vez que encuentres a alguien, si ese es un saludo. Dile buenos días. ¿Por qué buenos días? Porque ese es un saludo. Buen día es un deseo. Y todos usaron el deseo, cruzaron con el saludo. Esa es otra historia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes, mira, yo creo que ama al Señor tu Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Primero eres tú. Si tú no te puedes amar, no vas a amar a Dios. Si tú no te puedes amar, no vas a amar a tu prójimo. Amén. Es tiempo. Es tiempo de que nos comprometamos. Creo que antes de salir de esto, ese es el mensaje. Yo no estoy descubriendo el agua azucarada. Yo sentí del Señor compartirte esto esta mañana. Creo que ya lo han compartido muchos. Pero esto es lo que Dios te habla a ti hoy que me estás viendo. Cristo tiene poder, Cristo sana, seguro que Él está obrando, Él está rompiendo, viste, ayer no sé cómo fue, rompieron los datos, nos rompieron, si tú analizas esos datos, nos rompieron ese cerco, porque nos estaban engañando. Eso no fue porque ellos sean buenos, es porque el Señor está obrando. Hoy te puedes dar cuenta tú lo que todos pensábamos. Si eran tan poquitos recuperados, ya en 4 meses, 5 meses, deberíamos de tener una cantidad de personas muertas por esta enfermedad gigantesca. Y siguen. Hoy veía yo un video en el cual una persona está reclamando que a pesar de que le dieron en un laboratorio resultados negativos de que él estaba sano, cuando llegó a su casa lo fueron a traer porque el mismo laboratorio que le había dicho a él que era positivo dio una alerta, lo puso en la alerta nacional y en su pueblo lo fueron a traer para llevárselo, y la gente lo empezó a discriminar y fue una cosa terrible. Pero ya ayer se empezó a romper eso y va a seguir porque cuando Dios empieza su obra, eso dice la palabra, va de aumento en aumento hasta que la luz es perfecta, como la luz de la aurora, dice, cuando empieza a salir el sol ya no para. Amén. Pero tú y yo tenemos que salir diferentes, somos el pueblo de Dios. Por eso hoy estamos yo creo que Dios nos tiene en el monte de la decisión, porque después de tu decisión, veo una nube como el tamaño de una mano, dice.
Las señales, aunque sean pequeñas, ya se están viendo y van a empezar a crecer y va a llover. Y vamos a salir de esta en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, es hora de que cambies de actitud. Deja de odiarte. Deja de odiar a la gente diciendo que amas al Señor. No lo podemos hacer, no es cierto. Pero Dios no te condena. Este mensaje no es para condenar a nadie, sino para que vayamos a la reflexión. El orden de los factores sí altera el producto. Porque todos salimos amando a Dios primero. Y entiéndeme bien lo que te digo. Yo amo a Dios y como amo a Dios todo se da de pilón. No, de cajón no. Sí, conocí a Jesús. Le entregué mi corazón. Ahora me amo yo. Amo a mi prójimo. Y después eso demuestra que yo lo amé a él primero. ¿Me entiendes? Yo lo conocí. Wow, decidí seguirlo. Y entonces me amo yo. Amo a mi prójimo y demuestro que he amado a Dios. No es porque amo a Dios, entonces todo se arregló. No. Como lo conocí, se arregla primero las cosas. Yo te invito esta mañana en el nombre de Jesús a que reflexiones en este mensaje. Es tiempo de que te ames. ¿Cómo? Busca dentro de tu corazón todo eso que has guardado. Sabes, yo te voy a contar algo. Nosotros estamos en un proceso de cambio de casa. Nos trasladamos de casa. Tomamos una decisión y ahora estamos viviendo en otra casa. La mudanza ha sido tremenda, pero nos dio la oportunidad para empezar a ver dentro de todo lo que tenemos una cantidad de cosas increíbles. Y a veces con dolor. Yo he visto cuánto sufre mi esposa cuando ve sus cosas, porque le ha costado atesorarlas. Cosas de cocina, cosas de sus manualidades y de muchas cosas que ella tiene. Y ha decidido, con el dolor de su corazón, irse deshaciendo porque dice, esto no tengo por qué tenerlo. Y así nos está pasando a los 4. Yo me llevé una bolsa canguro de las grandes llena de trastos a regalar. Porque no. Y así hemos estado. Y nos falta. Ahora nos toca la ropa. Y así nos toca. ¿Pero por qué? La mudanza nos dio la oportunidad de escudriñar el corazón y desprendernos de lo que nos estaba dañando. Tú te mudaste del mundo al reino de los cielos. Dejaste de adorar a Satanás para venir a adorar a Jesús. Dejaste de vivir en pecado para buscar la santidad en Él. Y entonces esa mudanza te tiene que dar la oportunidad para que te des cuenta lo que tienes ahí atesorado y que no te es beneficioso en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando saques todo, vas a empezar a ver la diferencia. Vas a poder amar porque ya tú te amas. Porque estás tranquilo, porque perdonaste a tu papá, a tu mamá, al violador, al ladrón, al asesino, al pastor, al hermano, a la novia aquella o al novio que te humilló cuando tenías 12 años y hoy tienes 50 y todavía te acuerdas de ese desgraciado. Este es el tiempo. Y cuando eso suceda vas a demostrar por qué te mudaste de casa. Te mudaste de casa porque amas a tu nuevo amo y Señor, a Jesucristo, tu Salvador. Así que, ¿a quién vamos a servir? Apurémonos, hombre. Entre más lo hagamos, más rápido salimos en el nombre de Jesús. Como te decía, si tú estás enfermo, una de los primeros pasos es limpia tu corazón. Limpia tu corazón. Deja que en realidad el que reine en él sea Jesús. Amén. Pero ¿sabes cómo se le abre la puerta al Espíritu Santo para que llegue a tu corazón? Porque a veces nos vamos... Yo me bauticé cuando salí de las aguas, yo mismo lo he predicado. El Espíritu descendió y me llenó. Ah, sí, todo lo demás. Hay una reflexión ahí. Bueno. ¿Sabe qué? Cuando nos venimos a esta casa, venimos a verla, una casa muy preciosa.
pero empezamos a encontrar muchas cosas. Tuvimos que estar haciendo, todavía estamos preparando, limpiando, pintando, ordenando, para poder estar tranquilos. Si nos hubiéramos venido como estaba, nos hubiera sido mucho más difícil y más incómodo. Igual es el Espíritu Santo. Ábrele la puerta, pero antes limpia, restaura las llaves, arregla las cuestiones eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y entonces él va a estar cómodo viviendo en tu vida. Un ejemplo más, la casa la pintamos de blanco. Pinta de blanco tu interior, no tu exterior, tu interior. El blanco es la santidad en tu corazón. Y la santidad conlleva perdón, perdón, perdón. Yo creo que Dios quiere que perdones. No importa el daño que te hicieron, perdona. No importa las palabras que te dijeron, perdona. No importa lo que hayan puesto en tu vida, perdona. Cuando tengas el perdón, cuando lo obtengas, cuando lo des, lo vas a recibir. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Entonces, hoy el reto es: ¿a quién vas a servir? El tiempo está por terminar lo que estamos viviendo. ¿A quién vas a servir? El reto es: ¿vas a seguir como estabas? ¿Al mundo? ¿O jugando ping-pong? ¿Te vas a dejar ir con Jesús? Él te ama absolutamente y tiene cosas grandes para tu vida. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Yo quiero guiarte en una oración de perdón, de limpieza. Dile al Señor Jesús: Padre, me arrepiento. Clama hoy: me arrepiento, Señor, de esta vida. Me arrepiento, Padre, y me comprometo a seguirte. En el nombre de Jesús. Estoy arrepentido, deseoso y necesitando de ti. Clamo que vengas en el nombre de Jesús a mi vida. Dale lugar a Jesús. Y busca en tu corazón eso que te genera dolor, amargura, tristeza, odio. Eso que te hace autosuficiente. Eso que te daña tanto. Toma una decisión, pero la decisión no es solo de palabra. Empieza a vivir y actuar en esa decisión en el nombre de Jesús. Dile a Jesús: invítalo a tu vida. Pero a la vez que lo invitas a tu vida, vívelo, actúalo. Procura todos los días sacar las cosas que no sirven en tu casa. Amén. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a una última oración por las enfermedades. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que haya, Señor, sanidad ahí en la casa. Aquel que tenga situaciones difíciles de sanidad en su vida, la reciba. La enfermedad que sea, Señor. COVID, artritis, diabetes, cáncer, SIDA, no importa lo que sea. Un dolor de cabeza. Tú eres poderoso para que en el nombre de Jesús haya sanidad en la vida del que cree, Señor. Así que si tú crees hoy, yo oro en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios, el poder sanador de mi Padre Celestial, venga a tu vida y recibas ese maravilloso poder en tu vida y tu sanidad sea completa. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tuvimos un día complicado. Justo cuando estábamos a media oración, a media prédica, vino alguien de Claro a tocar el internet, así que perdona por los inconvenientes. Gracias por escucharnos. Espero que el mensaje haya llegado a tu corazón, espero que sirva de reflexión y espero que te dé, que te ayude, que nos ayude a crecer y que pronto veamos
esa luz que se está asomando ya en el horizonte, en el nombre de Jesús. Te saluda el pastor Malcolm Morales de la Iglesia del Aposento Alto Petapa. Estoy acá a tus órdenes. Sabes, nos puedes encontrar en la página de la que estamos transmitiendo o en las redes sociales como Iglesia del Aposento Alto Petapa. Puedes escribirnos al Messenger y estamos a tus órdenes. Estamos orando todos los días a las 6:30, a las 5:30 de la mañana. Si tienes una petición de oración, envíala y vamos a ponerla en las manos de Dios juntos. Recuerda que donde 2 o 3 estemos reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Amén. Así que gracias, Dios los bendiga y nos seguimos viendo mañana a las 5:30 y todos los mensajes y lo que estemos transmitiendo, espero que nos acompañes. Dios te bendiga hasta que se abra de nuevo este tiempo, nos podamos ver cara a cara. Amén.